72 horas en la oscuridad. Einstein decía, la oscuridad no existe. La oscuridad es en realidad ausencia de la luz. Uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Carl Jung. Con este podcast te invito a un viaje auditivo de introspección de 72 horas en la oscuridad, utilizando la oscuridad como metáfora que te ayudará en tu transformación y desarrollo humano. Te invito a que te quedes a escuchar este capítulo que te ayudará a cambiar, mejorar o ser tu mejor versión en caso de que tú así lo decidas. Todo esto con preguntas y técnicas de PNL que despierten tu conciencia. Así que te espero adentro. Había una vez, en la ciudad de Cracovia, un anciano piadoso y solidario que se llamaba Isi. Durante varias noches, Isi soñó que viajaba a Praga y llegaba hasta un puente sobre un río. Soñó que a un costado del río y debajo del puente se hallaba un frondoso árbol. Soñó que él mismo cavaba un pozo al lado del árbol y que de ese pozo sacaba un tesoro que le traía bienestar y tranquilidad para toda su vida. Al principio, Isi no le dio importancia, pero después de repetirse el sueño durante varias semanas, interpretó que era un mensaje y decidió que él no podía desoír esta información que le llegaba de Dios o no se sabía de dónde, mientras dormía. Así que, fiel a su intuición, cargó su mula para una larga travesía y partió hacia Praga. Después de 6 días de marcha, el anciano llegó a Praga y decidió ponerse a buscar en las afueras de la ciudad el puente sobre el río. No había muchos ríos, ni muchos puentes, así que rápidamente encontró el lugar que buscaba. Todo era igual que en su sueño: el río, el puente y a un costado del río, el árbol debajo del cual debía de cavar. Solo que había un detalle que en el sueño no había aparecido. El puente era custodiado por un soldado de la Guardia Imperial. Y si no se animaba a cavar mientras estuviera allí el soldado. Así que acampó cerca del puente y esperó y esperó. A la segunda noche el soldado empezó a sospechar de ese hombre cerca de su puente. Así que se aproximó para interrogarlo. El viejo no encontró razón para mentirle y dice, le terminó contando que venía viajando desde una ciudad muy lejana, porque había soñado que en Praga, debajo de un puente como este, había un tesoro enterrado. El guardia empezó a reírse a carcajadas. Mira, si has viajado mucho por una estupidez, le dijo el guardia. Hace 3 años que yo sueño todas las noches que en la ciudad de Cracovia, debajo de la cocina de la casa de un viejo loco de nombre Isi, hay un tesoro enterrado. Mira si yo debería de irme a Cracovia para buscar a este Isi y cavar debajo de su cocina. Isi agradeció humildemente al guardia y regresó a su casa. Al llegar, cavó un pozo debajo de su propia cocina y sacó el tesoro que siempre había estado allí adentro. Lo que tanto buscamos afuera está en nuestro interior. Te invito a que busques en tu interior. Este cuento se llama El tesoro enterrado, de Jorge Bucay, extraído de su libro Déjame que te cuente. Soy Tony Aceves, soy Master Coach en PNL, hipnoterapeuta clínico, capacitador en desarrollo humano, certificado ante la SED y el CONOCET, y también me dedico a la consulta homeopática y me pongo a tus órdenes. Si algún día requieres alguno de mis servicios, con gusto me puedes escribir en redes sociales, en mi canal en YouTube y también en Google Maps encuentras mis datos. Será un gusto atenderte y un privilegio que me permita ser parte de tu historia y acompañarte en tu proceso. Todo ello despertó mi interés de generar este tipo de contenido para ayudar a las personas que lo requieran o que se encuentren en un punto en que necesitan cambiar o mejorar su vida, mas no saben cómo hacerlo o dónde iniciar el viaje. Me he encontrado con pacientes que padecen de enfermedades psicosomáticas, donde el síntoma es real, mas el origen del síntoma es en la esfera emocional o mental.
y no de índole físico, ya sea por lo que se callaron, por complacer a los demás, por no escucharse, por dejarse en último lugar, o simplemente no hacer nada por ellos y para ellos. Así es como surge este podcast, que decidí llamarlo Mente, Corazón y Vida, porque conforme hagas consciente tus procesos internos y externos, gozarás de equilibrio mental, emocional y físico, siendo cada vez más dueño o dueña de ti. Cada vez aprenderás a conocer las reacciones de tu cuerpo y del cómo se comunica contigo para decirte que pongas atención en algo que tienes que aceptar, cambiar o mejorar de tu manera de llevar la vida. Recuerda, no tengo la verdad absoluta, solo te comparto mi experiencia de vida y de conocimiento. 72 horas en la oscuridad. ¿Crees que pudieras obtener algún beneficio de estar 72 horas en la oscuridad? Mira, ahorita de momento no recuerdo el título de un libro que leí hace más de 10 años, pero era en un monasterio de monjes en el Tíbet, y a los niños desde pequeños los encerraban en un cuarto a oscuras, les vendaban los ojos, les hacían una incisión y les ponían como una pequeña estaca de madera. Ellos referían que era para estimular el tercer ojo. Realidad, ficción, no lo sé, pero lo hacían para desarrollar también todos los sentidos de los pequeños, para que en su parte adulta tuvieran muy desarrollado toda la manera de percibir el mundo con todos los sentidos. ¿Qué tanto tú percibes tu exterior, pero también qué tanto tú te comunicas contigo? Por eso a esta primera parte le llamo el poder de la oscuridad. Mira, utiliza la imaginería. Imagina que eres un escritor y puedes darle permiso a tu imaginación para escribir sus fantasías. Que le hagas competencia a Alfred en sus películas de terror, o a tantos escritores que actualmente en siglo XXI han sido muy buenos, o si te gustan de los anteriores, pues a Edgar Allan Poe, por decirte alguno, ¿no? Es muy común que la mente primero se imagine escenarios fatales si estuvieras en 72 horas en la oscuridad. Escenarios fatales, dramáticos, de miedo, terror y a veces hasta de pánico. La neurociencia refiere que el cerebro siempre rellena los espacios vacíos o huecos de las historias con ideas negativas. Y está bien. No intentes bloquearlo. Dale la bienvenida. Solo que ahora lleva esta historia, estas fantasías, a un papel, o imagínate que estás escribiendo esa historia mientras estás las 72 horas en la oscuridad. Desarrolla todos los personajes, sus atributos, su personalidad, sus comportamientos, sus deseos, sus instintos y algo muy importante. Tú manejas la trama, el cómo se va desarrollando o desenvolviendo toda la historia de cada personaje. Durante toda la historia, lleva tú ese control y llévalo al final que tú crees. A ese final que tú crees que debería de ser en relación a cómo has llevado toda la historia o la secuencia. Cuando termines, ahora imagínate que desarrollas otra historia. Tú decides si utilizas los mismos personajes o diferentes. Lo importante es que cambies la mentalidad. Que cambies la mentalidad, los deseos, los instintos, la motivación de cada uno de tus personajes. Así como la trama o el género en el que desarrollas esta nueva historia. Es decir, si la anterior fue una historia de terror, de pánico, suspenso, de drama, ahora podrías llevar el desarrollo de la historia en un contexto diferente, por ejemplo de comedia, romance, superación personal. Y cuando termines, date un momento de mínimo 1 hora haciendo o pensando algo diferente a lo que habías imaginado de toda esta historia o telenovela que inventaste de estas dos historias. Después, te pido que recuerdes las historias en el orden en que las imaginaste. Primero la del drama, terror, suspenso, lo que haya sido la primera. Después de que termines esa, te imaginas recuperar la información de la segunda historia. Fue comedia, romance, superación. Hazlo en ese orden. Cuando hayas terminado de
rescatar esta información, pregúntate lo siguiente. ¿De qué te diste cuenta? ¿Qué aprendes? ¿Qué tanto es historia de fantasía, de ficción y qué tanto es una comunicación de tu yo interno? Mira, esto que acabas de hacer son varias técnicas que te ayudan a lo siguiente. Punto 1. En psicología se le llama disociar. Te disocias proyectando los miedos e inquietudes en un papel. Entonces ya no está aquí, ya no está acá, ya lo sacaste y está afuera. Es más fácil de manipular. Además, esto va cambiando. Punto 2. Rompes el patrón. El doctor John Milton Erickson, él decía, ¿cómo puedes cambiar hábitos, costumbres o creencias o pensamientos de un paciente? No pelees contra el síntoma que esté presentando el paciente. Recétale el síntoma, pero también cuando se lo recetes, ponle horario, cronograma, o terminas rompiendo el patrón. Es decir, por ejemplo, si un pequeño se chupa un dedo, le dices, bien, pues oye, no seas egoísta, chúpate todos los demás de una vez. ¿Qué te parece si, mira, hablas con tus dedos y le dices, 1 hora te vas a chupar este dedo y después este otro? ¿Por qué? Porque los demás están tristes. Entonces, pues chúpate uno cada hora y después sigues con la otra mano. Yo sé que los papás se han de alarmar y decir, no, oye, no, espérame, pues sí, te lo traje para que dejara de chuparse un dedo, no para que se chupe a los demás. Pero es una manera de incentivar, le recetas el síntoma, pero le rompes el patrón. Y entonces, como ya es bajo un horario, pues no, la mente va haciendo sus cambios. Entonces, punto 2, rompes el patrón. ¿Y cómo lo rompes? Primero le das la bienvenida, le das el espacio para que se expresen todos tus miedos, inquietudes, todo lo que traes ahí. Pero después tú lo manejas a tu antojo, tomando el control de lo que quieres que sea la historia en tu cabeza. Punto 3. Desarrolla la creatividad. Igual y en una de esas te conviertes en un escritor que no sabías que llevabas dentro. Punto 4. Cambia tu estado de ánimo. Punto 5. Claro, cambia tu enfoque, porque primero fue un drama, un terror, y después fue algo muy diferente. Eso te puede ayudar. Todo esto, este capítulo está diseñado precisamente con técnicas que se utilizan en sesiones de programación neurolingüística o de hipnosis que yo llevo a cabo y que, bueno, muchos colegas utilizan este tipo de cosas, pero dentro de la hipnosis. Bueno, si por algo no es para ti o no te hace sentido eso de imaginar que eres un escritor, entonces comienza a realizar un soliloquio. Es decir, soliloquio o solo loco, más o menos, ¿no? Dicho de otra manera, comienzas a tener un diálogo contigo, ya sea en voz alta o en tu mente. Solo que hay 3 reglas para que esto sea benéfico para ti. ¿Qué vas a hacer cuando desarrolles este soliloquio donde empieces a hacerle caso a tu intuición o a esa vocecita o a ese Pepe Grillo que llevas dentro? 3 reglas o 3 puntos que tienes que acatar o seguir, o que te sugiero si es que quieres salir beneficiado de esto. Primer punto, le darás permiso a tu yo interno de que hable. Entonces decir, ay sí, por ejemplo, yo si tengo un momento, 72 horas en la oscuridad, no me gustó el imaginar que soy un escritor, ok, está bien. Comienzo a tener un soliloquio, un diálogo interno conmigo, por así decir interno, ¿no? Y entonces yo empiezo a hablar con Tony. Claro, si no estoy solo en casa, le digo a mi familia que voy a hacer esto. Digo, no vaya siendo que en una de esas me lleven a la casa de la risa y ahí me quede, ¿verdad? Entonces, les digo a mis familiares. Si estoy solo, bueno, pues yo decido hablar conmigo y le digo, oye, Tony, yo siempre les pongo este ejemplo. Pongo una silla vacía a un lado y hago esto. Y me imagino que sale mi yo interno y lo siento a un lado.
y le digo, Tony, te doy permiso de que hables. Regla 2. Tony, te voy a escuchar sin juicios. Regla 3. Tienes que agotar cada tema o punto a tratar antes de pasar al siguiente, porque si no, solo estás divagando o rumiando. No, acaba cada punto hasta agotarlo. Son 72 horas en la oscuridad, imagínate si no terminas de agotar cada tema. ¿Cuáles son los beneficios de despertar la intuición o darle atención a tu intuición? Te ayudará a tener una conexión real contigo. Mantiene a tu policía, por así decirlo, o a tu consciente, ocupado en algo. Mantiene la dirección del diálogo interno con objetivos claros, escucharte y agotar el tema. Otro beneficio, enfrentando tus miedos en estos momentos de oscuridad. Mira, yo te comentaba al principio, ¿qué pasaría si te quedaras 72 horas en la oscuridad? ¿Tú qué harías? Lo más común es que a lo mejor comiences a tener miedo, a imaginarte posibles escenarios que a lo mejor nunca pasen. Que comiences a creer que dejaste muchas cosas inconclusas. Pudiera ser, no lo sé. O que empieces con la etapa de la porquería. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué? O los isis. ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si? Bueno. Pausa este video o este audio, depende si me estás viendo en mi canal o escuchando en el podcast. Páusalo. Pero ve por papel y pluma. Lo pausas y continuamos ahorita con 10 preguntas que te voy a compartir para que anotes cada una de ellas y si es posible las respondas en automático. Es decir, que no lo pienses. ¿Sí? Páusalo. Muy bien. Ahora comienza a escribir las preguntas. Si voy muy rápido, puedes ir pausando el audio o el video para que puedas ir anotándolas y respóndelas. Son para ti. Pregunta 1. ¿Cómo sería tu vida en estas 72 horas en la oscuridad? Y en automático, respóndelo. ¿Cómo sería? Lo primero que se te venga a la mente. Tú decides si un renglón, dos, una cuartilla. Tú decides. Acabo puedes ir pausando. Pregunta 2. ¿Llegarías a conocer la locura? Bueno, lo que esto signifique para ti. Pregunta 3. ¿Qué pasaría si observaras tu locura mental? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente como respuesta? Pregunta 4. Si te preocupas de más o te enfocas en las cosas negativas o en los dramas o en las películas que generaste en estas 72 horas en la oscuridad, ¿esto te ayuda a alejarte de todo ello? ¿Te ayuda a encontrar respuestas? ¿Soluciones? Respóndelo. Pregunta 5. ¿Qué sí? 3 puntos. Se volvería importante en tu vida. Tú decides si una cosa o muchas. O ninguna. Pregunta 6. ¿Qué sí? 3 puntos. Se volvería prioritario. Pregunta 7. ¿Cómo serían tus diálogos en estas 72 horas en la oscuridad? Pregunta 8. ¿Cuáles serían tus diálogos, tus inquietudes o miedos? Pregunta 9. ¿Qué síntoma, emoción o pensamiento se volvería tu maestro? Por ejemplo, si comienzas a tener esas 72 horas en la oscuridad, ¿qué es lo primero que se me viene a la mente? ¿Qué tipo de pensamientos, de ideas? Síntomas, por ejemplo, taquicardias, palpitaciones, hiperventilar. Bueno, entonces pon atención a cada una de esas cosas que vas desarrollando.
Nosotros decimos no mates al mensajero antes de decir, es que no quiero sentir esto y no quiero sentir, ¿qué crees? Pues si lo vas a sentir y cada vez más. O si lo vas a tener, pero cada vez más. Mejor darle la bienvenida y pregúntale qué te quiere enseñar, porque se quiere convertir en tu maestro. ¿Qué es lo que te falta por hacer, decir, transmitir, vivir o dejar de hacer o dejar de decir? Así que espero te haya servido todo esto. Y, perdón, no eran 10 preguntas, eran 9 preguntas. Bueno, es parte del ser humano. Ahora, recomendaciones. Siempre en mis charlas, conferencias, cursos y en videos, siempre recomiendo libros y películas. Y pues claro, no podía faltar esta parte. Te recomiendo los siguientes libros. Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. Es un gran libro. La película es buena, pero queda de ver mucho para el libro, como en la mayoría de las veces sucede, ¿no? ¿Qué pasaría si de repente te quedas ciego? ¿Cómo sería tu vida? Búscalo, es un gran libro. Te va a encantar, te va a fascinar. Y sobre todo, si tú te convirtieras en ese personaje, ¿qué aprenderías? ¿Lo harías exactamente igual como fue ese personaje en ese libro? ¿O harías las cosas diferentes? Siguiente libro, El hombre en búsqueda de sentido, de Viktor Frank, en los campos de concentración, donde perdió su familia y donde él, pues, estuvo ahí. Cada vez que tenía oportunidad, sobre todo en las noches, él, aunque su cuerpo estaba ahí, encarcelado, recluido en esos campos de concentración, siempre su mente se fugaba. Se imaginaba dando conferencias, charlas, cursos, escribiendo libros y viajando por todo el mundo, hasta convertirse en el padre de la logoterapia. Siguiente libro, Tus zonas erróneas, de Wayne Dyer. Un gran maestro, también le puedes aprender mucho a él. Me encantó ese libro. Tiene más. Ese es muy bueno, te lo recomiendo. Ahora, ¿no quieres leer algún libro de él? Puedes meterte a YouTube y puedes encontrar ahí un documental de él también muy bueno y te lo recomiendo. Y claro, el último libro que te recomiendo de Jorge Bucay, de la autoestima al egoísmo. De cómo a veces los humanos confundimos que a veces hacer cosas por nosotros y para nosotros pudiera ser algo egoísta o visto así. La pregunta es, ¿según quién? Según quién tus acciones son egoístas. Según tú, según los demás. No es lo mismo que empieces a hacer cosas por ti y para ti, demostrarte amor, cariño, atención, y que a lo mejor en el proceso como efecto colateral, termines pues raspando a los demás, ¿no? A que hagas algo de manera egoísta y de manera indicada para dañar a alguien más. Te recomiendo mucho ese libro. Ahora, las películas que te recomiendo. Estas primeras las vas a encontrar en la plataforma de Disney. No me paga nada, pero pues para que no la andes buscando, ahí las puedes encontrar. Esta película con el actor Bruce Willis, que se recomiendo muy seguido, es Mi encuentro conmigo. Muy buena, para que eches un clavado a tu historia y te pongas a trabajar en ti. La de Soul, un dibujo animado y muy buena también. ¿Qué pasaría si te fueras antes de este mundo? Que se quedaron inconclusas en tu vida, que dejaste de hacer, en que dejaste de trabajar. Self o Uno Mismo, así se llama, así la puedes encontrar y también muy buena. La de Luca, claro, buenísima, me encanta esa película. Con Keaton, la película de Mi Vida, esa la encuentras hasta en YouTube. No es mejor audio, no es mejor calidad de video, pero bueno, si no quieres gastar o no la encuentras en ninguna plataforma, la puedes encontrar ahí. Mi Vida, muy buena. Otra película de Tom Hanks, bueno, él es el actor principal de esta película y se llama Náufrago. Algo similar a 72 horas en la oscuridad, pero acá él en una isla, solo. Si a ti te hubiera pasado, ¿cómo sería tu vida?
Otra, con este mismo actor, La Terminal. Si llegas a un aeropuerto y de repente tu país entra en guerra y no te pueden sacar del país, porque tu país está en guerra, no te pueden sacar del país al que tú llegaste en ese aeropuerto, pero tampoco puedes ingresar al país porque tus papeles no sirven porque tu país está en guerra y perdió identidad, por así decirlo, identidad nacional. Si a ti te pasara eso, ¿qué harías? ¿Que se volvería importante y que no? Hombre al agua, Eugenio Derbez, y tampoco me pagan nada por ninguna película, ¿eh? Hombre al agua es, para mi opinión, muy personal. Esta película me gusta mucho porque invierte el enfoque. Cuando vives de cierta forma, tienes un estatus y de repente tu vida cambia por completo. Hay una película muy parecida, creo que de los años 80 en Estados Unidos, creo que se llama Qué perra vida, y también se las recomiendo si la encuentran, muy buena. Y esta película ya no la encontré, estaba en Netflix, no la he encontrado en ninguna plataforma, no sé dónde la puedas encontrar, y si la encuentras, valdría mucho la pena que la vieras, o mucho la alegría. La verdad, aprenderías muchísimo en esa película. Punto y coma. Muy buena, te la recomiendo. Y bueno, te hago la invitación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, dale click, selecciona la campanita para que te lleguen todos los avisos de cuando vaya subiendo más videos. Te agradezco por estar aquí, por llegar hasta el final de este video. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, pues también, se vale. Pero también escríbeme. Hazme saber si te gustó, por qué te gustó, si lo que te compartí te fue de utilidad, si crees que te pueda funcionar. Si ya lo aplicaste, que me compartas cómo te fue. Si también sabes de algún libro que me quieres recomendar o alguna película, pues también sería un gusto leerte. También si te gustó de veras, compártelo. Y pues como siempre me despido, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo tan fuerte, tan grande como tú lo necesites. Te mando un beso y me despido como siempre saludando a tu alma. Namaste.